tal, hermanos? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, qué buen día. Bueno, vamos allí en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2. Hemos quedado el último domingo. Hemos visto el primer versículo. Y hoy, por la gracia del Señor, y también vamos a hablar por eso, vamos a mirar desde el versículo 2 hasta el 4. Ahí vamos a tratar de introducirnos allí, de meternos allí. Y superficialmente vamos a ver el 5 y el 6 también, pero algo así a la pasada, a la ligera. No vamos a llegar ahí con profundidad. Vamos a ver los versículos 2 al 4. Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Vamos a hablar al Señor que nos permita apreciar en esta mañana, en esta tarde, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es como estamos viendo a lo largo de todo el libro de la carta de Hechos. Da evidencia de una fe viva. Eso es lo que vamos a mirar, cómo Él en su señorío hace posible todas estas cosas. Oremos a nuestro Padre. Señor Dios, Padre, te damos muchas gracias por tu compasión, Señor, y bondad. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, rico en misericordia. Señor, gracias porque nos has amado en tu Hijo y nos permites acercarnos, llamarte Padre, poder confesar, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados, las luchas que tenemos a diario. Gracias, Señor, porque encontramos también ese abogado que intercede por nosotros. Gracias porque Él es el que permanece para siempre por su sacerdocio inmutable, intercediendo, Señor, así, y se compadece, Señor, de cada uno de los tuyos. Gracias, Padre, por eso. Gracias por tus favores y tu poder que también das a tu pueblo, a tu iglesia, para anunciar tus virtudes, Señor, para poder ahora proclamar, Señor, tus bondades, tus misericordias y también, Señor, tu juicio. Tú, Señor, un día juzgarás con justicia a vivos y muertos. Y llamamos, Señor, por medio de tu Evangelio, la predicación de la cruz, a que se vuelvan a ti, a que hagan paz contigo, Señor, con tu Hijo, para encontrar reconciliación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Si hoy estamos en pie es por eso, por nuestro Redentor, por nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, ustedes recuerdan el versículo que vimos, decía, o dice, mejor porque está ahí: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y lo que habíamos apreciado en ese versículo es que estábamos a las puertas de la promesa que el Señor hizo y estaba cumpliéndose. Y veíamos cómo el Señor, todo lo que había escrito en la ley acerca de las fiestas del Pentecostés, de las Pascuas, de los panes sin levaduras, de las primicias, de las 7 semanas, las fiestas de las semanas, cómo eso, la ley tenía figura de los bienes venideros y cómo eso se da cumplido o se cumple en nuestro Señor Jesucristo a la perfección. Veíamos cómo, y nos gozábamos en eso al ver cómo cada fiesta representaba la obra de nuestro Señor, se mostraba lo que Él hizo, el alcance y la magnitud que tiene esa obra preciosa y perfecta, que todo lo que se podía ver en el Antiguo Testamento era una sombra, ¿sí?, de lo que el Señor hizo, así a la perfección. Y veíamos cómo da esta fiesta de Pentecostés, que no es algo nuevo, no es algo del momento, no es una noticia de ahora, la fiesta, sino que es algo que ya estaba establecido en la ley, es algo que se venía dando y que el pueblo conocía a la perfección. Esto se conocía bien. De hecho, era un lugar donde se congregaban muchas personas porque venían judíos de todas partes, ¿sí?, a celebrar esta fiesta. Venían de todos los lugares que se habían dispersado por el mundo, ellos venían y se centraban en este lugar. De hecho, los versículos que vamos a ver hoy, o un poquito más adelante también,
nos muestran ese testimonio de cómo se congregaban muchas personas a causa de esto. O sea, no era algo que no estaban enterados, no era algo que no se conocía. Lo que sí sucede, lo que sí vemos acá, mis hermanos, es lo que Dios está haciendo acá, es que es mostrando la obra de su Hijo, cómo es manifestada, cómo es dada a luz, cómo Él recibe esa promesa del Padre, y eso es lo que se está dando en este lugar. Eso es lo que vimos, ¿no? Veíamos que el Pentecostés era contar esas 7 semanas de sábados, y cómo el Señor estuvo desde su resurrección 40 días con ellos, con muchas pruebas indubitables, y después 10 días después viene esta promesa que el Señor les había anunciado. Eso es lo que mirábamos, cómo el Señor lo hacía así, cómo esa fiesta de las semanas concluía con la presentación de los frutos, de la cosecha, de las gavillas, y cómo esto es lo que se está dando lugar acá en esta situación, en este momento. Va a venir ese poder para predicar el Evangelio, y cómo es como si agarraran un montón, masas en personas así, gente, esa gavilla de personas, y son las primicias para Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo, eso es lo que está mostrando con esta fiesta. O sea que no es una fiesta más porque solamente al Señor se le antojó y bueno, vamos a celebrar esto. No es un día de ocio, no tiene nada que ver con eso. Está mostrándonos la obra perfecta y cumplida en Cristo. Eso es lo que nos enseña. Y mirábamos acerca de esa palabra que dice ahí, esas palabras que dicen todos unánimes juntos. Y más adelante vamos a ver que eran añadidas como 3.000 personas y más. Pero ¿cómo puede darse esto, el hecho de estar todos unánimes juntos? Porque podrían estar todos unidos, pero cada uno pensando en lo suyo propio, cada uno buscando lo suyo. Entonces eso quedaría en que estaban juntos nada más. Pero al decir unánimes quiere decir que todos estaban buscando lo que es de Cristo, lo que es de Dios. Todos iban apuntando a lo mismo, ¿sí? Diferente carácter de personas, diferentes edades, todo lo que usted quiera, pero todos estaban buscando lo mismo por la obra del Señor. ¿Amén? Bien, y bueno, ahora lo que vemos acá, mis hermanos, es que debemos reconocer y recordar una vez más es que estamos delante de este relato que nos habla de la fidelidad del Señor para cumplir su palabra. Eso es lo que tenemos que apreciar en los versículos que vamos a ver hoy. O este capítulo entero también nos habla de eso, lo vamos a ver más detalladamente, pero también hoy vemos eso, ese cumplimiento de las palabras de nuestro Señor. Cuando Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo, ustedes recuerdan allí en el libro de Números, van a recordar que fue llevado Balaam por diferentes posiciones y diferentes lugares para, bueno, a ver si de este lado, de esta manera lo puedes maldecir, y no era así, no se daba de esa forma. Y ya en la segunda parte que Balac llama a Balaam para maldecir, lo que responde Balaam dice así, y esto es cierto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Bueno, este versículo lo estoy citando para ver, mis hermanos, también en puerta de quién estamos, o delante de quién estamos cuando la Escritura es abierta. Estamos delante de un Dios que no miente. Él prometió que iba a ser así, esta promesa iba a ser recibida así, y estamos delante de ese Señor, que no es como nosotros, que nosotros muchas veces decimos sí, y luego nuestro proceder cambia, es torcido, pero nuestro Señor dijo esto y lo está cumpliendo. Él está cumpliendo su palabra a la perfección, por eso Él no miente. Pablo, inspirado por el Señor, dice en la salutación en la carta a Tito, que está en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, vuelve a decir lo mismo, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente, prometió esta esperanza de la vida eterna en la cual estamos. Él lo prometió antes de que fuera todo creado. Y bueno, ¿a quién se lo prometió? ¿De qué está hablando? Ese pacto, ese trato con su Hijo, de poder, cuando el Señor ora ahí en Juan 17, dice: Padre, los hijos que me has dado, aquellos que me has dado, ¿sí? Quiero que donde yo estoy ellos también estén. Lo que me has dado, habla de ese trato, de esa conversación antes de que todo fuera creado. Y Dios, que no miente, dice acá, estamos ahora en esto. Estamos delante de este Señor, delante de este Dios, aquí en este libro, en esta carta, Hechos de los Apóstoles. Nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo,
habló a sus discípulos en Juan capítulo 14 y les dijo: no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Eso está en 14, versículo 18 de Juan. Él les había prometido esto. Estoy haciendo una progresión un poquito hacia atrás para que veamos a ese Señor fiel que no está cambiando su palabra, sino que está haciendo tal cual como Él dijo. También les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Eso es lo que Él les dijo que iba a acontecer en el versículo 23 del mismo capítulo. También el Señor les había dicho: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les dijo que sean testigos. También veíamos cuando en su resurrección habló con ellos, esos días, ese momento previo al ser recibido arriba. Él les dijo: sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las palabras que les dijo. Pero no sin antes recibir la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso le dijo: dentro de no muchos días. Y recibiréis poder. Recibiréis poder para poder llevar adelante esta tarea. Y aquí, mis hermanos, estamos en el cumplimiento de su palabra. Ha llegado este día, como lo menciona el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Estamos acá, estamos delante de ellos. Dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cuadro, mis hermanos, que tenemos aquí nos remite a diferentes momentos de las Escrituras. Si podríamos analizar, y de hecho lo vamos a ver lo más breve posible, si podemos pensar en el versículo 2, lo que está, las cosas que aparecen allí, lo que nos habla allí, las características, qué es lo que pasó en ese momento, vamos a ver cómo esto nos traslada a diferentes lugares en las Escrituras, donde nos va a mostrar cómo Dios también hizo las cosas de esta manera, trató con su pueblo de la misma forma. ¿Sí? Nos relatan, hay sucesos en las Escrituras donde nos van a hablar acerca de este estruendo, acerca de vientos, el hecho de llenar un lugar, el fuego. Todo esto, mis hermanos, está generalmente relacionado con la presencia del Señor. Nos habla de su presencia poderosa y terrible. Esto es lo que estamos hablando acá en el Hechos capítulo 2, versículo 2. Si hablamos del estruendo, nos traslada, mis hermanos, allí en Éxodo al Sinaí, en Éxodo capítulo 20, donde dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Si pensamos en el estruendo, nos lleva a este lugar, mis hermanos, a pensar en esa secuencia, en esa imagen de lo que estaba aconteciendo ahí, del pueblo siendo testigos, mirando con estas cosas, asombrados y con temor, y dice que se pusieron lejos. Hoy en día nosotros esto lo mencionamos, es como si, bueno, esto pasó, es algo normal. A nosotros, permítanme decirlo así, es como si no hiciera ni cosquilla, ¿no? Leer este pasaje. Pero el texto, la historia, el relato nos habla de algo que fue real, de que a lo que estaban viendo delante de ellos era tan terrible que tuvieron que irse lejos. Tan terrible era esto que estaban viendo sus ojos, que tuvieron que alejarse, mis hermanos. Si pensamos en el viento recio, el recio quiere decir violento, iríamos hasta el libro de Ezequiel, allí en el valle de los huesos secos, cuando el Señor le dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, también hace referencia a esto y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si pensamos en ese viento que dice acá, también nos lleva a pensar en la obra del Señor así, de esta manera, irrumpiendo con esa violencia, con ese poder. Si leemos
que se llenó la casa donde estaban ellos sentados. Pensamos en esa nube que cubrió, mis hermanos, el tabernáculo. Allí en Éxodo capítulo 40 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. También hace referencia a esto, a lo que pasó luego de que Salomón terminó de preparar todo para el templo. Lo mismo termina aconteciendo, mostrando cómo la gloria del Señor llenó ese lugar y los sacerdotes no podían ministrar a causa de esa nube, cómo lo había llenado todo. También Isaías, cuando vio al Señor en el capítulo 6, vio también de la misma manera. Hablábamos del fuego por lo que dicen los versículos que siguen en el 3 y en el 4, acerca de esas lenguas como de fuego. Y si miramos o si pensamos en ese fuego, mis hermanos, las Escrituras nos hablan de un Dios que es fuego consumidor. Si encontramos o si viéramos en Daniel, si leeríamos en Daniel, encontraríamos que dice que sus ojos son como antorchas de fuego, mientras que Juan en Apocalipsis dice que lo llama como llamas de fuego a sus ojos. Así, mis hermanos, es que vamos a decirlo de esta forma, se presenta o se hace visible, o se hace evidente la manifestación del poder de Dios, Él, su presencia misma en este lugar. El Hijo mismo, cuando dijo: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, también el Espíritu Santo, ese Dios trino, mis hermanos, en este mismo momento, aquí en el capítulo 2 de Hechos. Eso es lo que podemos apreciar ahí. Eso nos habla de la presencia, del poder de Dios en este lugar. El versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra aparecieron en griego se dice optanomai, si no me equivoco, ¿sí? Después me corrigen, sí, así es. Dice, y esto lo que quiere decir esto, mis hermanos, es que estas lenguas que aparecen en este momento como de fuego, es algo que fue solamente visible a los que estaban en el aposento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esta palabra que aparece acá también aparece cuando el Señor está con los discípulos en el monte de la transfiguración y solamente es visible a ellos en ese momento. Así también cuando en Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra apareciéndoles también ahí habla de que esto fue a ellos específicamente, a ellos a los cuales el Señor había ordenado de antemano, lo dice Pedro cuando está con Cornelio, a ellos se les aparece, no fue visible a todos. Entonces estas lenguas que hay acá es visible solamente a ellos, a los discípulos. No es un espectáculo abierto. Lo que sí se escucha, lo que vamos a ver más adelante, cuando dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, eso sí es notorio a todos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces eso sí fue algo notorio, algo que no pasó desapercibido a los que estaban ahí alrededor de este aposento. Pero sí, las lenguas que aparecen acá, era algo visible a ellos y no a los demás. Era algo para ellos en ese momento. Las lenguas que mencionan acá tienen como traducción la palabra griega glosa, que quiere decir idioma. Eso es lo que está hablando, mis hermanos. O sea, no era algo desconocido del género humano, no era un idioma que el hombre no conocía, no era algo cuando Pablo dice, haciendo esa hipérbole ahí en Corintios, ¿no? Cuando dice: si yo hablase lenguas humanas, o si yo tuviera todos los idiomas, y si existieran las lenguas angelicales, yo hablara esas lenguas también. No está hablando de eso, no hay algo desconocido acá. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Habla de idiomas que la gente podía entender. Habla de eso, no está hablando de nada extraño, no habla de nada místico, nada, mis hermanos, nada de eso. No habla de palabras inefables, habla de un idioma. Habla de un idioma que
lo van a poder comprender o lo comprenden aquellas personas que vivían en otros lugares y no allí en Jerusalén. Cuando también dice, ahí en el mismo versículo, aparecieron lenguas repartidas, esto quiere decir, mis hermanos, nos habla acerca de la manera de operar del Espíritu Santo en medio de los suyos. Esto, como mucho se mencionó hoy, el hecho de la gracia que es dada a cada uno de nosotros, los dones que se han sido dados y repartidos a cada uno de los suyos según como Él quiso, según de la manera que hizo. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, miren, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo que quiere decir acá cuando dice estas lenguas repartidas. Es el Espíritu Santo haciendo esto así, de esa manera. Cuando dice ahí como de fuego, la palabra como es un indicador de comparación, no está diciendo que es algo literal, esto es una comparación, como si fuese fuego así, de esa forma está diciendo. Asentándose sobre cada uno de ellos, cada uno, lo que quiere decir esto es que cada uno tenía en sí ese testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Era visible, era evidente al otro que estaba enfrente de que estaba el poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. Era algo notorio, era algo que se podía ver, era algo, un testimonio mutuo de la obra de Dios en la vida de ellos. Y este acontecimiento, mis hermanos, de esta forma, con estas características que vimos, es único e irrepetible. Es una manifestación del señorío de Cristo en su iglesia. Y si bien vamos a encontrar más adelante, a medida que el Señor nos permita, relatos donde los apóstoles se imponían las manos y otros hablaban en lengua, ¿sí? Vamos a ver que hay otros casos así, pero la manera en la cual estamos estudiando hoy, o lo que vemos hoy en este pasaje, no se va a volver a repetir, no se repite luego, no se repite hasta hoy y no se va a repetir hasta que nuestro Señor vuelva tampoco. No va a ser así de esa manera, mis hermanos. Y si bien fue dado este don a la iglesia, este don ha cumplido su propósito y dejó de ser útil según el propósito que el Señor lo había mandado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque son señales de lo que se está hablando acerca de este acontecimiento que está acá. Miren, si me acompañan ahí en el Evangelio de Marcos, vamos a tener también acerca de esto. Miren, Marcos capítulo 16. Ya lo hemos leído en capítulos, estudiando Hechos, en el capítulo anterior, pero en el versículo, Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea, esto es lo que el Señor hizo, el hecho de respaldar, de acompañar el mensaje del Evangelio con estas señales, con este poder también para predicar el Evangelio. Estas señales iban acompañando a cada uno de ellos en ese momento de la iglesia. Esto no es algo que va a perdurar a lo largo de todo el tiempo de la iglesia. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora de acá en el lejos.
Pablo mismo enseña a los hermanos en Corinto. Ahí acompáñenme en 1 Corintios capítulo 14. Y fíjense, pasó tiempo, ahí nomás, estamos en el mismo momento entre los hermanos. Y como hablaba hoy, ¿no? Como el corazón del hombre, todo lo que Dios hizo bueno para la iglesia, como el corazón del hombre lo puede pervertir mismo. Nos encontramos en medio de una congregación donde este mismo don, que era para edificación y que debía hacerse todo en orden, porque Dios es un Dios de orden, estaba siendo mal usado, y esto terminó generando jactancia, orgullo, a ver quién es el que tenía el mejor don, quién sobresalía por sobre los demás, dejando de lado por completo el amor del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo les escribe a los hermanos en el capítulo 14 de 1 Corintios, en el versículo 18, dice así: doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. ¿Sí? Dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y eso es lo que está citando, esto es lo que está pasando también acá en Hechos capítulo 2. Porque si bien vamos a ver que hay una conversión de 3.000 personas, pero ¿cuántos sabían en realidad entonces? Hubo otros que no creyeron al Evangelio. Y más allá de que se hicieron todas estas señales. Entonces él dice así: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y miren, dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos? Pero si todos profetizan, esto hablando de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, si todos hablamos ese Evangelio del Señor Jesucristo, un solo Evangelio, no algo pervertido, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que hace la palabra del Señor, que hablábamos hoy acerca de dejar al descubierto nuestro corazón. ¿Sí? Y Dios hace esa obra. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, muestra su falta, su ofensa, queda descubierto delante de Dios. Ve al Dios santo y temible para juzgar, y corre a cobijarse bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, de las lenguas, son una señal, mis hermanos, en medio de la iglesia en ese entonces. Y Pedro lo va a confirmar, este acontecimiento, ahí unos versículos más adelante, cuando habla que esto que está pasando acá no es algo que a ellos se les antojó, no es algo que ellos lo ideaban y planearon: bueno, tal día nos vamos a juntar y vamos a hacer de esto que pasen todas estas cosas. No, esto viene de parte del Señor, y esto fue dicho conforme a la palabra del Señor por el profeta Joel. Lo que ustedes están viendo tiene que ver con eso. Algo más, mis hermanos, para aclarar con este pasaje que tenemos acá delante nuestro, y ya lo hemos dicho tiempo atrás, y vale hacer la aclaración, es que con la llegada del poder del Espíritu Santo, recuerden que el Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga la promesa, recibiréis poder. Bueno, eso es lo que reciben acá. No están recibiendo salvación, no están siendo salvos por esto que está aconteciendo acá en Hechos capítulo 2, versículo 2 en adelante. No están siendo salvos los discípulos, ellos ya son salvos, ya le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en Juan capítulo 14, versículo 17 dice: porque este Espíritu que el mundo no recibe, no le conoce, mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Ya está el Espíritu en ellos. Lo que están recibiendo ahora es el poder
que venía del Espíritu Santo, el ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que está pasando en este momento. Saben que durante mucho tiempo me decían, ¿no? Y también muestra mi pecado, mi negligencia, y pues queda en evidencia antes de conocer al Señor. Esto decían de que si no había esta manifestación o esta evidencia de hablar en lenguas o todo tipo de cosas, bueno, el Espíritu Santo no estaba sobre vos y por lo tanto no era salvo. Y mis hermanos, no tiene nada que ver eso con las Escrituras. Estamos viendo que el Señor ya había salvado a sus discípulos y lo que está acá es ese poder, esa promesa que está recibiendo, que Él mandó, que recibió del Padre sobre ellos. Él mismo está cumpliendo con lo que dijo: voy a venir a morar, no los voy a dejar huérfanos, el Espíritu va a estar con vosotros, mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Eso es lo que está pasando. Me seréis testigos, recibiréis poder. Entonces no hay algo místico en esto acá, no hay nada que solamente lo reciben unos privilegiados, aquellos que reunieron ciertos requisitos, aquellos que tienen un alto grado dentro de la iglesia. Bueno, hablábamos recién en la lectura, ¿no? Ni el menor ni el mayor era más uno que otro. Bástele al siervo ser como su Señor. Y eso es lo que estamos viendo acá, mis hermanos. Mis hermanos, a pesar de que esto fue algo notorio a los que estaban afuera después, con el estruendo, como les decía recién, los que van a escucharlo luego oír en lenguas, no se convirtieron por este acontecimiento. No hay una conversión del incrédulo por el hecho de que alguien hable en lenguas. No sucede eso, y lo vamos a ver a lo largo de la Escritura. Si el Señor nos da vida, a lo largo de Hechos, a lo largo de todo, de que no porque alguien habla en lenguas, por eso va a haber una salvación acá. No por una señal, mis hermanos, que se convierte la persona. No tiene nada que ver con eso. Estaban todos atónitos, perplejos, confusos, pero no arrepentidos. No había un arrepentimiento, no se compungieron de corazón cuando escucharon hablar en lenguas. El corazón del hombre, mis hermanos, está muerto en delitos y pecados. Está muerto. No basta una señal para que el hombre pueda acercarse a Dios y tenga vida. No basta una señal, no sirve. ¿Por qué? Porque dice Abraham, el Señor dijo acerca de Abraham: si no oyeren a Moisés, y esto le dice Abraham al rico, con Lázaro a su lado: si no oyeren a Moisés, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Por más que se levante alguien de los muertos, no van a volver su corazón a Dios. No van a creer. No van a creer. Miren, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, el versículo 25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ese es el precio por el hecho de perder a los presos, ¿sí? El hecho de que se escapaban los presos. El culpable era el que los cuidaba, el carcelero. De hecho pasó eso cuando el ángel abrió, lo sacó a Pedro de la cárcel. Una vez que Herodes investigó, dice que mandó a matar a los que estaban de custodia. Dice, despertando el carcelero, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron, dice la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, esto transcurrió tiempo de que lo saque de allí, lo lleve hasta su casa. Ellos le dijeron, bueno, creen en Jesucristo, después se toma el tiempo de llevarlo para allá, y hubo una evidencia de que creyeron por la predicación del Evangelio, cuando dice ahí, en el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, habiendo creído a Dios. ¿Sí? El versículo 33, perdón, y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? Habían creído a la predicación, no por la señal. No por la señal. Hechos capítulo 19 también nos muestra una situación similar. En el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ese era el bautismo de Juan: crean en aquel que viene después de mí. ¿Sí? Y ahí Pablo le dice: esto es el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La evidencia está de que ellos creyeron a la predicación del Señor Jesús, ese que vino después de Juan, y fueron bautizados. Entonces no tiene nada que ver las señales, mis hermanos. Y después dice: habiéndoles puesto las manos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto, mis hermanos, era algo que habían recibido los apóstoles, esa autoridad para imponer las manos y dar el Espíritu Santo. Eso tampoco está hoy. Eso tampoco está hoy, mis hermanos. El versículo 4 del libro dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos, esto quiere decir que fueron todos controlados por el Espíritu Santo, por ese poder, y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Más allá de la lengua, comenzaron a hablar. ¿Sí? Esto es una evidencia, mis hermanos, del poder de Dios sobre los suyos con esta manifestación. ¿Sí? Ahora están hablando en lenguas, pero no para murmuración. Están hablando en lenguas, están hablando acerca de las maravillas del Señor. Esto es algo que es una evidencia que no se puede tapar, y comenzaron a hablar una y otra vez. Es algo que no se puede callar, mis hermanos, sino que esto sirve para testificar a Cristo. Ahí, en ese momento, mis hermanos, es en lenguas. Hoy en día lo hacemos al idioma que conocemos cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que el Señor no va a obrar en el corazón de las personas. El Señor lo estaba haciendo así en ese entonces, y luego de la predicación del Evangelio son convertidos, y hoy también por la predicación del Evangelio lo mismo. Es algo evidente, mis hermanos, que no se puede callar, que no se puede esconder. No me acordaré más, dijo Jeremías. Esto me hacía acordar acerca de esto. No me acordaré más, dice Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trataré de sufrirlo, voy a tratar de contenerlo, de no hacerlo. Y no pude. No pude. El Evangelio, mis hermanos, cuando llega a cada uno de nosotros, produce algo, lo que está diciendo acá Jeremías. Lo que está diciendo Jeremías. No quise hablar más en su nombre, pero sin embargo esto salía, porque no es de nosotros. El poder que Dios da para compartir el Evangelio viene de Él. Y nos manda a nosotros, siendo libres ahora de la esclavitud del pecado, de anunciar sus virtudes, habiendo sido librados de las tinieblas. Es más, los apóstoles mismos dan testimonio: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, cuando le dijeron: no hablen más en este nombre. Juzguen si es
delante de Dios obedecer. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta capacidad de hablar, mis hermanos, en otro idioma, como lo muestra acá en el libro, en la carta de Hechos, fue instantáneo. Fue algo en ese momento. No requería un curso, no requería capacitación. Ellos no sabían hablar en los idiomas en los cuales se mencionan luego acá. Eso es lo maravilloso de esto, mis hermanos. Esto es lo que se ve con este don que llega a la iglesia, de que ellos no habían estudiado, no sabían lo que estaban diciendo, en ese sentido de que, estaban hablando normalmente como si fuese acá ahora nosotros, y de repente empiezan a hablar, no sé, en partos, meros, dice acá en este idioma. Y quizás nunca antes habían hablado, o sea, nunca antes habían pronunciado palabras en esto. Y de repente el Espíritu Santo da la capacidad de poder hablar en ese idioma y compartir las maravillas del Señor. Eso es lo maravilloso. No hace falta, mis hermanos, con ese poder de Dios, esa capacitación. No había seminarios, no había títulos, no había fórmulas, no había una repetición de palabras hasta que salga algo, algún balbuceo. No estaban jugando, mis hermanos, y tampoco hicieron un show con las lenguas. No hubo jactancia en ellos acá. Estaban testificando en otro idioma acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaban haciendo. No era un entretenimiento. No era un entretenimiento. No era para ver quién sobresalía más del uno con el otro. Se hizo evidente, mis hermanos, esto. Ahora, habiendo visto todo esto, habiendo visto un poco más ya detalladamente de lo que aconteció, la pregunta que también nos podemos hacer a este pasaje, mis hermanos, es si la presencia de Dios y su poder se hizo evidente de esta forma, y vimos cuán temible y terrible es la presencia de Dios, por todo lo que se describía, el hecho de estar ese viento, ese estruendo, ese fuego. Si así se describe la presencia de Dios, y aquí mismo en el aposento se hace visible o se hace presente esa presencia o ese poder de Dios mismo ahí, y lo vemos en las Escrituras, que la gente tenía ese temor, que no se querían acercar. No, Moisés, andá y habla vos, porque nosotros no queremos oír. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hace diferente? Que ahora las personas que escucharon el estruendo vengan y no sean consumidos por esa presencia. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos, los discípulos mismos, no fueron consumidos. Recuerden que allá en el monte solamente Moisés subía para allá, y si alguien se acercaba, era traspasado con dardo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hace posible? Bueno, mis hermanos, el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el que se sentó a la diestra del Padre, cuya ofrenda de su propia sangre fue acepta, abrió ese camino vivo y nuevo a la presencia de Dios. Y es por Él que es posible esto de que pase de esta manera, de que no sean consumidos esa presencia de Dios ahí mismo. Eso es lo que pasó. Eso hace posible. Cristo hace posible de que Dios tenga trato con el hombre ahora y el hombre no sea consumido ahora en este mismo instante. Eso es lo que pasó. Ahora que su iglesia misma está presente, pero mis hermanos, el día que la iglesia sea quitada, será el fin. Todos los suyos, todos los que le pertenecen, todos los que procedieron al arrepentimiento y fueron después de Cristo, una vez que esté todo el número de ellos y el Señor quite a su iglesia, ahí sí van a conocer ese Dios vivo, ese fuego consumidor. Ahí sí van a ser consumidos. El libro de Hebreos, capítulo 12, nos hace referencia a esto. Miren el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hable mejor que la de Abel. Es por eso que los que oyeron el estruendo, e incluso los discípulos, no fueron consumidos. Por la obra de Cristo, por Él mismo, por su intercesión. Hoy, mis hermanos, quizás en la predicación del Evangelio, quizás cuando usted comparte algo con alguien y le habla del Señor, es eso a lo que también nos han llamado. Seguimos anunciando el Evangelio, a donde vamos, en el trabajo. Quizás no acompañan esas señales, ya no están esas señales para acompañar. No quita de que Dios no tenga el poder para sanar, no quita de que Dios no tenga el poder para hacer algo en la vida de la persona, si está atravesando un momento así. Pero esto, mis hermanos, estas señales no van a ir con nosotros a la hora de predicar. Estamos anunciando sus virtudes y tenemos aún por la obra de Dios el poder para anunciar y testificar de Cristo con hechos y con palabras, con el testimonio vivo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque veíamos hace rato que ese poder que vino sobre ellos era algo evidente que no se podía ocultar. Entonces, por eso cuando hablamos en el principio de que Jesucristo, el Señor y Salvador, da una evidencia de una fe viva, la obra de Dios no pasa desapercibida en la vida de un cristiano. Y por eso hacía hincapié cuando decía y comenzaron a hablar. No podemos, o el cristiano no puede callar, no lo puede sufrir, no lo puede soportar, no puede contener el hecho de compartir a Cristo. ¿Está pasando así en nosotros, mis hermanos, esto? Sucede eso de que está en nosotros el hecho de compartir, de compadecernos de la condición del otro. Nosotros no lo vamos a salvar, pero sí confiamos en que compartiendo el testimonio, el Evangelio de nuestro Señor, Dios tiene el poder para cambiar el corazón de las personas. De hecho, hoy se nos manda, cuando dicen fueron todos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, hoy se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, dice también Tesalonicenses. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo escribe a Timoteo en su segunda epístola y le dice en el versículo 6, capítulo 1: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo cual asimismo padezco, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Dice más adelante. Todo eso y Pablo anima a Timoteo a hacer lo mismo. El Espíritu Santo, el poder de Dios también está en vos para predicar el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio del Evangelio. Y le dice: ni de mí preso suyo. Y lo lleva a mirar su testimonio preso. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Hermanos, el Evangelio, la obra que Dios hace no se puede ocultar. El Señor mismo decía: una ciudad que se asienta sobre una montaña no puede taparse, no pasa desapercibido. Hay mucho movimiento, hay actividad en ese lugar, hay una obra.
no es algo normal, mis hermanos, no es algo que el mundo pasa y no se da cuenta. La obra que hace Cristo cambia, deja una evidencia en cada uno de nosotros de que Dios está en nosotros. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No hay un temor. Los demonios muestran más reverencia o tienen ese temor momentáneo. Y yo que digo conocer a Dios, no lo tengo. No lo tengo. El demonio sigue siendo demonio. Y es en el andar de Cristo, mis hermanos, que esperamos su regreso. Lo que veíamos acá es que, como les dije al principio, volveré a vosotros, no lo dejaré vuelta. Lo que vemos acá en esto es que el Señor vuelve a los suyos. Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo vuelve y mora en los suyos. Dios vino, Jesús vino otra vez en ese momento. Pero nosotros hoy andamos guardando sus mandamientos, anunciando su evangelio, las buenas nuevas de salvación, predicando el arrepentimiento y que puedan creer en Cristo, aguardando su regreso, sin relación con el pecado. Él va a volver, sin relación con el pecado, para juzgar a los vivos y muertos con justicia justa, con un castigo, con un justo juicio delante de Dios. Vivos y muertos van a comparecer delante de Él. Nosotros aguardamos, mis hermanos, aquel día que Él prometió. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero aguardamos su regreso, mis hermanos. Seguimos predicando a Cristo y a este crucificado, y que, como vamos a ver más adelante, el Señor es el que se encarga de proclamar, de salvar aquellas vidas. Hoy se leía acerca de Hechos capítulo 4, ¿no? Fíjense en lo que ellos estaban interesados, los discípulos allí, luego de salir de estar presos. Ellos le dicen al Señor: Señor, rogamos que nos des de nuevo para compartir a vos. Y que tu mano acompañe como tú quieras, lo dicen ahí, ¿no? Mientras que extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. No están diciendo, bueno, nosotros queremos eso, no. El anhelo y el deseo de predicar a Cristo estaba en ellos. Y el Señor respaldó esto. El Señor lo hizo. El Señor va a volver, mis hermanos, según la promesa, y eso nosotros esperamos, aguardamos. Miren, acompáñenme ahí en Tesalonicenses. Más adelante de este capítulo de Hechos, vamos a encontrar que algunos estaban atónitos y otros se burlaban y menospreciaban la obra de Dios, menospreciaban a Dios mismo. Bueno, y menospreciaban a los hijos del Señor. Dice Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar por tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor va a volver, mis hermanos, y gloria a Dios por eso. Pero mientras tanto, a pesar de la oposición, a pesar de la burla, a pesar de lo que podemos enfrentar cada día, eso no tiene que nublar nuestra visión para no hacer lo que el Señor nos mandó. ¿Está con nosotros el poder de Dios? Está. ¿Está su presencia en nosotros? Está. Es evidente, es algo que no se puede tapar. Así que mientras esperamos su regreso, testifiquemos de Cristo hasta que Él vuelva. Amén. Vamos al Señor. Señor Dios, gracias, Padre, por tu compasión y bondad en la que nos enseñas por tu palabra cada día cómo andar, y ruego, Señor, que eso pueda apreciarse y verse en medio nuestro. Señor, ayúdanos a no volvernos ociosos, ayúdanos, Señor, a no estar cómodos
en nuestro andar, sino más bien de ver, Señor, de poner los ojos, de pensar como tú pensabas, de mirar las cosas como tú las veías. Tú le dijiste a tus discípulos: aquí los campos están blancos, ya están listos para la siega. Señor, ayúdanos a que nosotros también podamos mirar de esa misma forma y obedecerte a lo que nos has mandado. Sin lugar a dudas suceden muchas cosas en nuestro alrededor o a nosotros mismos, luchas con el pecado, Señor. Pero ayúdanos a fortalecernos en ti y a no dejar de hacer lo que nos corresponde. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesucristo.